Bienvenidos a todos y a todas. Un día más os traemos un pequeño tutorial de cómo instalar un GPS Batian 880. Podéis pillarlo en la página oficial, bastante bien de precio o un poco más inflado en Amazon. Necesitamos también unos cables de conexión para el GPS, que lo podéis pillar por AliExpress muy barato. Y preparamos el dron. Podéis desmontarlo por completo, pero en el SpeedyBee con quitar la tapita de al lado es suficiente para poder llegar al conector, el que está debajo de los LEDs, y nos aseguramos de que el GPS nos llega a la distancia con ese cable. Si no, necesitaremos uno más largo o podremos recortarlo un poco más. Procedemos a preparar el cable, cortamos la punta, el extremo, preparamos los cables y pelamos unos 2 milímetros como mucho de cada cable, no es necesario más para prestañarlos. Una vez los pelamos todos, preparamos el estaño. Usad siempre 60% de estaño, 40% de plomo. Preparad el soldador a unos 450 grados y mientras va precalentando preparamos el diagrama por el cual sabremos dónde soldar los cables. Lo podéis conseguir en Google, buscáis por Wiring Diagram, ponéis el nombre de vuestra placa y en imágenes os aparecen muchos diagramas. Yo voy a pillar el más sencillito, el que solo pone la placa, y con esta información ya sabremos dónde conectar todos los puertos que necesitamos conectar. El SCL irá al SCL, el SDA al SDA, el receptor de uno va al transmisor del otro y el transmisor de uno va al receptor del otro, el ground con ground como siempre y el rojo con el rojo, es el voltaje. En el GPS tenemos ya marcados los conectores, así que nos es sencillo. Preparamos el soldador. Por favor, usad siempre flux, yo aquí no lo estoy usando, por eso me va a costar más. Tengo que calentar mucho los cables para que se pegue bien el estaño. Prestañamos las puntas de los cables con una pequeña cobertura en la parte de cobre es suficiente. Y antes de conectar ningún cable, aseguraros de la orientación de la placa. ¿A qué me refiero? Que la placa está montada al revés que el diagrama, o sea que una vez el cable conectado, el rojo, que es el de arriba, coincide con el azul. Los colores están intercambiados, así que no haremos caso a los colores, sino al diagrama en sí. Una vez sabemos cuál es el cable superior, miramos cuál es el SCL del GPS y lo conectamos. Lo ponemos por un extremo, a mí me gusta hacer así las soldaduras. No tengo ningún pulpito con pinzas, así que lo hago un poco rústico. Y una vez en su sitio, procedemos a poner una puntita de estaño. Como os he dicho, no estoy usando flux, es un gran error, por eso me está costando bastante dejar la gota de estaño en su sitio. Aseguramos de que está bien sujeto, de que no se sale, la soldadura ha quedado bien y procederemos con el resto. Buscamos en el diagrama cuál es el siguiente cable, lo buscamos en el GPS y una vez identificado lo conectamos y lo soldamos otra vez. Hacemos lo mismo con el resto de cables, uno por uno, con cuidado de no quemar nada con el estañador, hay que tener mucho cuidado con el soldador. Y una vez listos, comprobamos que las soldaduras están bien fijas, que no se salen, y por último un control de seguridad. Vamos a usar nuestro polímetro, lo pondremos en el modo de continuidad para detectar por sonido si hay continuidad. Como podéis ver, si conectamos y hacemos que continúe el circuito, el polímetro pita. Procederemos a colocarlo en todas las conexiones, aunque la más importante es que no se crucen el rojo y el negro, que los tenemos separados, ya que los colores no coinciden, acordaros. Comprobamos que no hay ninguna continuidad y ya ahora sí cerramos el GPS y vamos a ponerle una funda
de termo retráctil para protegerlo un poquito. Lo metemos con cuidado, unas pinzas, así nos ayudamos, y con el mini soplete le damos calor. Una vez lo tenemos, como os he dicho, podéis quitar la tapa de arriba. Yo no lo he hecho, así que me cuesta un poco más pasar el cable por todo el entramado del esqueleto. Lo conecto y lo colocamos pues con unas bridas, un sistema de seguridad increíblemente firme. La verdad es que queda bastante bien. Volvemos a poner el tornillito en su sitio y ahora pasamos a configurarlo. Conectamos la batería y mirad, tenemos luces en el GPS, así que eso es buena señal. Quiere decir que está bien conectado y está recibiendo su energía. Conectamos el USB al dron y podemos ver que ya tenemos el símbolo del GPS encendido. Hasta aquí va todo bien. Ahora necesitamos configurarlo en Betaflight. Antes de nada tenemos que dirigirnos al apartado de puertos y en la entrada de sensores configuraremos en el puerto número 6 el GPS. ¿Por qué el WARD 6? Porque es al que está asociado el conector rápido que tiene la placa. Una vez nos aseguramos de que ha quedado guardado, en la pestaña de configuración abajo del todo tenemos el apartado de GPS. Lo activaremos, aunque ya por defecto se ha activado al ser detectado por el Betaflight. Como veis, nos recomienda que nos aseguremos de que esté en su puerto correcto, en su WARD correcto. Dejamos el protocolo u-blox y podemos activar el Galileo para usar más satélites. El tipo de asistencia en tierra lo dejaremos en modo autodetectar porque no vamos a tener ninguno. Y nos aseguramos de pulsar siempre guardar antes de cambiar la pestaña. Podemos asegurarnos otra vez de que el WARD es el correcto y de que se ha quedado todo configurado. Y tenemos que entrar en la pestaña de seguridad. No la tenemos porque el modo experto está desactivado, así que lo activamos. Ahora sí nos sale la pestaña de seguridad. Y como antes teníamos en dejar caer el dron ante un failsafe, ahora lo pondremos en GPS Rescue. Yo recomiendo poner un ángulo de 10 grados, por lo menos a mí me va bien, unos 45 metros de altura inicial, 40 de descenso, 30 para que se active, unos 30 metros ya el GPS se puede usar. Le bajo un poco la velocidad y el resto de parámetros dejarlos en tal como están, no toquéis nada. Pongo 6 satélites de mínimo, guardamos y reiniciamos y nos aseguramos de que todo ha quedado bien configurado. Está todo bien, así que procedemos a añadir un botón en nuestra emisora para que se active en cuanto nosotros queramos. Asociarlo al auxiliar que más os tenga a mano, que más os guste, y guardar toda la configuración. Ahora, por último, para preparar el OSD necesitamos desconectar el dron, conectarlo con batería y acceder al OSD. Aquí activaremos tanto la dirección a casa como la distancia a casa para poder saber a dónde tenemos que volver y a cuántos metros estamos. Podremos situarlo donde más nos guste y yo personalmente os recomiendo también añadir las coordenadas, porque si estáis grabando el DVR y por algún motivo el GPS no os funciona bien y perdéis el dron, pues con la visión de las gafas podréis ver dónde estaba. Ahora vamos a añadir la fuente, que como os he dicho necesitamos tener la batería conectada. Si no sabéis cómo se hace, pues en el tipo de fuente, que podemos ver aquí la previsualización de cómo quedaría, tenemos que dar al botón de cargar fuente. Os repito, con la batería ya conectada, cargar la fuente que más os guste, le damos a cargar, el Betaflight la instala y se reinicia. Y con todo esto ya no tenemos más que salir al campo de vuelo y probar que todo funciona correctamente. Eso será en un próximo vídeo, así que dejaros un like y suscribiros, que es gratis.